Bueno, entonces, eh, segundo. Entonces, el artículo que vamos a discutir esta sesión habla sobre retroalimentación negativa que mejora la transmisión de información en señalización en levaduras. Entonces, a mí me parece un artículo muy chido, está corto, para mí es fácil de entender, va al grano y es una aplicación muy buena de la biología de sistemas. ¿Alguien tiene algún comentario, de algo que nos quiera compartir del artículo, de comentarios generales? ¿Cómo se les hizo? Sí, Diego. Bueno, pues buenos días. A mí el artículo se me Entonces, hizo igual interesante. Me gustó bueno, se me hizo extraño que no tuviera tanta matematización. O sea, obviamente que sí es de biología de sistemas por toda la forma en la que se relacionan, pues que las proteínas, que las feromonas y demás. Eso le da un toque bastante interesante, bastante biológico, pero por otro lado sí me dejó pensando como de, ok, ¿y esto cómo lo podríamos matematizar y demás? Ah, el artículo creo que es muy sencillo relativamente, maneja pues esto de retroalimentación negativa, lo de las proteínas que creo que también es importante que tome un papel para que este proceso sea, y pues nada, creo que igual obviamente es parte de esto de la cascada de señalizaciones de, pues sí, de eso, de que te llega tu fermona y empieza a pasar todo este procedimiento. Igual me quedaron algunas dudas de por qué tanto énfasis en tantas cuestiones. No entendí muchas reacciones, me quedo nada más en lo de fermona, proteína G, cascada de señalizaciones, pero espero poder comprender ahorita lo demás. ok, Diego. Sí, de hecho, sí le meten modelos aquí, pero como que no, está como tras bambalinas, pero estos no son experimentos, esto es, cálculos. Pero ahorita lo checamos. ¿Sí, Mane? Hola, buenos días a todos. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas. Ya. Bueno, gracias. Solo me gustaría comentar que me gusta esta última parte que mencionan a nivel aplicación sobre que pueda tener una muy buena adaptación en modelos farmacológicos, sobre todo para sensibilización, porque ya no se tiene una gran respuesta, ¿no? Como en algún momento se pudo haber tenido al fármaco en cuestión. Entonces creo que podría abrir muchas puertas a nivel médico para poder empezar a trabajar con pacientes que han dejado de poder aceptar ciertas dosis o concentraciones de fármacos de manera normal. Sí, justo está interesante, las conclusiones que llegan, ¿no? O sea, básicamente a lo que llegan es que las vías de señalización no son procesos lineales. O sea, importa dónde le muevas, importa qué tanto le muevas para ver cómo responde el sistema. Entonces, sí hacen ahí sus conclusiones de que, pues, si hacemos estos mismos cambios, si estudiamos desde este enfoque, vías de señalización implicadas en respuesta a fármacos, pues podríamos crear como que sí, fármacos, más eficientes, ¿no? Entonces, eh, pues el artículo habla de, el objeto de estudio es la levadura Saccharomyces. Nos dice que esta levadura tiene una sensibilidad para identificar las feromonas en el medio ambiente y estas feromonas son necesarias para saber, cómo se llaman los potenciales parejas para aparearse. Entonces menciona que es importante que las levaduras, eh, sepan, o sea, puedan tener como una noción de la concentración de la feromona en su ambiente para hacer una buena elección de pareja, ¿no? Entonces, pues el problema sí es medio complejo, a mí me parece, o sea, es como, bueno, si lo imaginas así, o sea, si te quisieras poner a pensar en el modelo,
que aquí no ponen el modelo en ningún lado, no ponen ninguna ecuación, pero bueno, eh, pues sí, no, o sea, se me hace que se verían muchas variables y así, pero bueno. Y ya dice que, pues ya que demuestran que todo este proceso se da gracias a una retroalimentación negativa y bueno, a lo largo del artículo van desglosando cómo es que llegan a eso. Y en la introducción, pues empiezan hablando de que usan unas vías de señalización con, con una proteína G y con cascadas de señalización con quinasas MAPK. Me imagino que ustedes ya todos aquí están familiarizados con este tipo de vías de señalización. Estas moléculas ya las han visto en otros lados. Eh, bueno, todos los biólogos. Si a alguien le cuesta trabajo, bueno, igual cuando discutamos figura uno, si alguien tiene dudas de eso, pues ahí pregunta, ¿no? Pero bueno, me imagino que todos pueden leer una figura así, los biólogos. Eh, y bueno, pues dice más cosas en la introducción de cosas de biología y cosas así. ¿Alguien quiere agregar algo valioso de la introducción? ¿Sí, Shamari? Bueno, en la introducción habla que no es suficiente explicar esta interacción, bueno, esta capacidad de las levaduras para diferenciar las diferentes concentraciones con la ocupación del receptor, porque nos habla que si, si hay muchísima concentración, entonces todos los receptores van a estar ocupados de la célula, entonces no va a poder discriminar entre irse a un lugar en donde haya más feromonas o no. También nos dice que otro de esos problemas es que también si hay bajas concentraciones, tampoco puede discriminar entre donde hay más de esas concentraciones. Entonces, por eso dicen que es como la forma más adecuada es la retroalimentación negativa, esta alimentación de dosis-respuesta para poder explicar estas interacciones. Sí, Shamari, a un punto muy importante que viene ahí es que hay, efectivamente, tiene que haber como una comunicación entre la parte de afuera de la célula, o sea, los receptores, y lo de adentro, ¿no? La señal que se produce como río abajo. Y pues sí, porque como mencionas, si en un punto se saturan los receptores, pues no, ya no podría distinguir, ¿no? Entre gradientes de más o menos concentración de feromonas. Sí, Gabriela, Valeria. Pues no sé si yo podría explicar la figura 1 o todavía no. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces imagino que la introducción queda claro su premisa, a dónde quieren llegar. Entonces, pues brincamos a la figura 1, inmediatamente ellos empiezan a explicar su objeto de estudio y pues explica bien con la figura 1. Sí, adelante, Gabriela. Bueno, pues lo que yo entendí en la figura 1 es que nos muestran el sistema de señalización en cascada que utiliza Saccharomyces para poder pues, detectar y transmitir esta información de las feromonas de apareamiento, ¿no? Entonces nos dice que todo empieza cuando la feromona se une al receptor ST2 y lo cual ocasiona una disociación en la proteína G, ¿no? En donde esta se disocia en la subunidad 1, que es GPA1, y en el dímero
que está conformado por ST18 y ST4, ¿no? Y ese es como el primer paso. Posteriormente, dicen que hay una función activadora de GTP en donde la proteína RGC, o SST2, promueve una reasociación entre GPA1, entre el dímero que se había, entre la disociación de la proteína 1, ¿no? Que es GPA con ST4 y ST18. Pero también menciona que en esta disociación de la proteína G, ST4 puede ayudar a reclutar ST5 a la membrana, ¿no? Y me parece que el reclutamiento de ST5 promueve como la reacción en cascada de ST11, ST7 y posteriormente va a haber una fosforilización, eso va a provocar la fosforilización de FUS3 y esta fosforilización va a ayudar a que se trasloque hacia el núcleo y posteriormente se fosforile DIG1 y, perdón si los pronuncio mal, y ST12, ¿no? Pero una vez que esto es muy curioso porque dice, en las flechitas indican que DIG1 y hay una represión de DIG1 y de ST12. Y una vez que ST12 se activa, pues empieza la transcripción de los genes sensibles a la feromona. Sí, muy bien, Gabriela, muy bien explicado. La parte esta última de que vienen dos, o sea, flechas aquí aquí le llaman flechas T, y yo les llamo como sin punta o lo que sea. Y sabemos ya que es como de una reacción negativa. Pues dicen, lo que hace FUS3 y KSS1 es, eh, digamos, anular, bueno, separar este dímero, ¿no? Y a su vez lo que hace este dímero, o sea, DIG1 sobre este 12 es de reprimirlo, ¿no? Entonces, al momento de que FUS3 y KSS1 separan este dímero, pues DIG1 deja de estar reprimiendo al factor de transcripción, este 12, y pues como mencionas, se empieza a expresar genes, primero transcribir y posteriormente expresar genes asociados a respuesta de feromonas. Entonces, eh, espero que todos hayan entendido la figurita esta, sencilla. Bueno, lo que han visto ya la carrera. Y de aquí los autores mencionan que es importante las dos respuestas que hay aquí. Bueno, digamos que las dos cosas que pasan aquí, refiriéndose a la respuesta entre la interacción entre receptor de membrana y feromona y los niveles ya sea los niveles de respuesta de la feromona, ya sea midiéndolos en proteínas o en RNAs o lo que es mensajero, lo que sea. Esas dos son como que las dos cosas importantes que van a estar midiendo en el artículo para decirnos, como por medio de estas dos variables, es como ellos estudian qué tan eficiente es una levadura en procesar señales, ¿no? Eh, y bueno, llegan a una conclusión por aquí interesante, que la el alineamiento en la respuesta de la dosis y la respuesta mejora la transmisión de la información. Entonces, ¿alguien quiere explicar a qué me refiero con eso, en que se alinee la dosis y la respuesta? ¿Sí, Eduardo? Sí, pues justo era esta parte de que, por ejemplo, llega el receptor a lo que sería, bueno, ligando a lo que sería el receptor de la membrana,
y entonces ocurre la cascada de señalización. Pero hay un momento en el que ocurre algo que explican más adelante, que es esta retroalimentación negativa, en el que primero hay como un pico, sube, y luego empieza, se estabiliza, y luego baja y se mantiene ahí. Entonces hay como que una tasa de la respuesta y la dosis. Sí, Eduardo. Entonces, como menciona Eduardo, hay como dos variables de respuesta, que es la dosis que se mide en qué tan ocupado está el receptor y la respuesta, que es lo que sea que estén midiendo como producto de la vía de señalización, ¿no? Porque hacen ahí como un homologado, después en la figura 2 que vamos a discutir ahorita, que sí, Victoria. Me gustaría explicar figura 2, pero ahorita que... Ok, sale. Entonces, eh, ellos dicen que ya hay evidencia de que este, cuando ambas variables de respuesta, siendo ocupación de receptor y producto de la vía de señalización, cuando ambas están sincronizadas, digamos, aquí le llaman como alineadas. Cuando ambas están alineadas, hay una mejor respuesta a la dosis. ¿A qué se refiere con mejor respuesta? Pues que la levadura sea más sensible en detectar la concentración de feromonas en su medio. Y pues luego ponen unos ejemplos que vamos a ver en la figura 2 porque aquí mencionan que se ha visto que levaduras ultrasensibles son menos eficientes en saber qué tanta concentración de feromonas hay en el ambiente, ¿no? De que se saturan muy rápido y luego ya no pueden distinguir la concentración, etcétera. Entonces, de eso hablan un poco en, aquí en la figura 2, de comprar digamos, una levadura wild type contra una de fenotipo ultrasensible a respuesta. Sí, Victoria, adelante. Bueno, en la figura A, lo que hacen es una gráfica del, bueno, el logaritmo de la concentración de feromona contra como qué tan, o sea, qué tanto está respondiendo, bueno, pero no solo es la respuesta, o sea, lo que quiere decir es que es como en porcentaje. Y en los triangulitos es como el output, o sea, la respuesta, pues, y en la línea negra es como qué tan ocupados están los receptores. Y en ese caso es como, o sea, como se podría decir que las líneas se superponen, pues se podría decir que son como iguales, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, lo interesante de esto se ve en la figura de al lado, porque lo que hace es que sea una relación lineal. Entre más ocupados estén los receptores, pues va a haber una mayor como respuesta, por así decirlo. Pero entonces lo que quieren, o sea, donde está como lo importante de esto es luego en la figura C, cuando ven qué pasa si estas respuestas no están como acopladas o están desalineadas. Entonces, o sea, con una menor concentración de levadura, perdón, de feromona, hay hay más respuesta del output, por así decirlo, que, que en el anterior, o sea, ya no están alineadas y entonces cuando grafican los receptores y la respuesta del output, ya la relación deja de ser lineal y se vuelve algo más como, no sé cómo se llama ese tipo de curva, si es logarítmica o exponencial. Pero bueno, y después en las últimas gráficas lo que quieren hacer es como meter el ruido. Y entonces en la primera es pues lo del receptor y, o sea, qué tan ocupados están los receptores y la respuesta o el output, pero cuando la relación es lineal,
y pues lo que se ve como las sombritas alrededor de las líneas es el ruido. Y después en la figura F hacen lo mismo y se dan cuenta que cuando cuando las respuestas están desalineadas, el ruido incrementa muchísimo en cuanto al output. Sí, Victoria, muy bien explicado. Muchas gracias. Como ya mencionó Victoria, básicamente lo que hacen aquí es comparar dos tipos de levaduras. En la figura A, una levadura que tiene la ocupación de su receptor y el producto de su vía de señalización sincronizada o alineada. Como podemos ver aquí, las dos variables de respuesta medidas, una con triangulitos y uno con negro, y pues vemos aquí, bueno, primero que nada se comporta esto como una sigmoidal, se satura, eh, y aquí vemos que si se grafican estos puntos uno contra otro, o sea, los triangulitos contra la línea continua, daría como resultado algo así, y pues lo que vemos es que hay una relación lineal, ¿no? Entre estas dos variables de respuesta. En cambio, si ponemos una levadura que sea muy sensible a los estímulos, lo que va a pasar es que se va a desacoplar la variable de respuesta del output, del resultado de la vía de señalización. Como pueden ver, va a llegar a su pico antes. O sea, al momento o sea, va a llegar a su pico con menor concentración de feromono. O sea, se arrastra hacia la izquierda. Entonces eso da como resultado una gráfica de esta forma, donde pues se amontonan muchos receptores, mucha capacidad de respuesta de receptor, o sea, como que se junta aquí en poco, muy rápido, ¿no? Y pues, como ya menciona Victoria, eso se asocia también con el incremento del ruido. Aquí dicen que vuelve más probable que haya mucho ruido en poco, eh, pues sí, ocupación de receptor. Entonces, esto no leí bien los métodos, pero según yo, esto no son experimentos, esto es un modelo matemático. Esto que seguro, no sé si alguien sí leyó los métodos y vieron cómo sacaron esta figura, pero según yo, esto es obtenido con datos que obtienen de la literatura. O sea, ellos no se pusieron a hacer estas curvas para comparar estas dos variables de respuesta. Según yo, ellos obtuvieron por ahí números en la literatura y por medio de un modelo de un modelo matemático de unas ecuaciones, sacaron estas gráficas. Entonces, ¿alguien tiene una idea de más o menos con qué modelos sacan este tipo de curvas? ¿Con qué modelos matemáticos? Sé que no han visto muchos modelos matemáticos en su vida, pero este justo sí lo han visto. Yo creo que es el único que han visto en su vida, en bioquímica, ¿no? Las ecuaciones. ¿Cómo? No escuché, perdón. Aquí bueno, ya. Usando las ecuaciones de Michaelis-Menten. Ajá, Michaelis-Menten, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a ver en la práctica de hoy, ecuaciones de Michaelis-Menten, o sea, ecuaciones de cinética enzimática, que hay dos muy famosas, Michaelis-Menten y ecuación de Hill para enzimas alostéricas, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, pues se comportan así, la de Michaelis-Menten así, Satura así, y la de Hill como una sigmoidal, ¿verdad? La de cooperatividad. Entonces, eh, pues el chiste del curso también es que ustedes luego vean gráficas y tengan un poco la intuición de con qué formalismo matemático se construyó. Es importante también porque quizás algún día ustedes quieran hacer modelos y empiecen con los datos y desde los datos tengan que sacar la ecuación, y pues hay formas de ver datos y decir, bueno, más o menos esta ecuación le podría, porque hay como, bueno, ya lo vimos en el artículo pasado, hay motivos, ¿no? O sea, hay motivos que se repiten en la naturaleza
y ya los motivos se sabe cuál ecuación la describe su comportamiento. Y bueno, el chiste de la figura 2 es concluir que lo bueno de la capacidad de respuesta eficiente a la concentración de feromonas está en que estén alineados, ¿no? En que estén alineados a estas dos variables de respuesta de las que estamos hablando. Y que sigue, figura 3. A ver, ¿qué más menciona aquí? Bueno, entonces ellos se ponen a preguntarse cuáles son los mecanismos detrás de esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que... Porque si los dos están alineados es porque se hablan, ¿no? Entonces, ellos empiezan a preguntar, bueno, ¿qué es lo que... quién es el culpable en esta vía de señalización? Que aquí si la dejas corriendo, pues no demostraría esto. Eh, entonces, ellos se preguntan qué es lo que pasa para que sea posible este acople, ¿no? Porque dicen que lo ven en muchas otras especies y fenómenos, nada más en feromonas, en Saccharomyces. Por ahí dicen que en varios procesos en otras especies ven este acople entre respuesta de la vía de señalización, nivel de respuesta y nivel de ocupación del receptor de membrana. Entonces dicen, bueno, este motivo, este comportamiento tan conservado debe tener por ahí algo, ¿no? O sea, un mecanismo que lo esté promoviendo. Y bueno, ellos se acuerdan aquí de trabajos de electrónica de hace como 100 años. Y dicen que que para que haya este tipo de respuestas, tiene que existir una retroalimentación negativa en los circuitos y pues ya partiendo de esa premisa y de otros antecedentes biológicos, ellos como que plantean esa hipótesis de que, bueno, ¿qué tal si la retroalimentación negativa, una retroalimentación negativa por ahí en la vía de señalización sea la que causa este alineamiento entre estas dos respuestas? Y bueno, eso es lo que me parece que de ahí empiezan en figura 3. Eh, ¿Alguien quiere explicar figura 3? ¿Sí, Pablo? Pues en la figura 3, básicamente lo que empiezan a hacer es como disectar un poco la vía de señalización respecto a los niveles de la feromona. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la figura A, es eh, la dinámica de cómo está el receptor acoplado a proteínas G, y todo lo hacen con feromona y sin feromona. Entonces ven que tiene una dinámica donde los primeros segundos, no sé si minutos, la respuesta crece, es decir, se desacopla GPA1 de ST18 y poco a poco va descendiendo, ¿no? O sea, vuelven a asociarse. En la B es sobre cómo se recluta el factor ST5. Igual tiene una dinámica que va poco a poco descendiendo. Y bueno, en cuanto a... Luego ven la fosforilación de FUS3, que tiene... Bueno, básicamente lo más importante aquí es justamente el tiempo, ¿no? En lo que van pasando este tipo de reacciones y cómo es su dinámica a través del tiempo. Que pues creo que eso se resume bastante bien en la F, ¿no? Y así pueden un poco ir viendo qué pasa primero, qué después, qué persiste, qué no, qué baja y todo eso. Para saber Sí. si hay indicios de que hay un loop negativo, ¿no? Un negative feedback loop. Ok, sí, como bien explica Pablo, lo que hacen aquí es como empezar a disectar la vía, ¿no? Empezar a ver, pues, qué está pasando. Y para eso se pueden a medir como que los puntos importantes de la vía, como mencionó Pablo, empiezan con la proteína G y la ST18 y bueno, empiezan a medirlas todas a partir del estímulo, que es pues a partir del tiempo cero, y ven qué pasa con niveles en ambas
en dos grupos, en uno con feromona y sin feromona. Y lo que ven es que en todos los casos se ve el mismo comportamiento. Después del estímulo crece mucho la respuesta de esta variable que se está estudiando de la bella señalización, pero crece hasta un punto, o sea, no crece hasta el infinito, no crece exponencialmente, crece hasta un punto y luego lentamente empieza a decrecer hasta llegar a un nivel o como aquí, unos se estabilizan, este parece que no está decreciendo. Entonces lo ven eso como menciona Pablo en la figura F, se resumen estas otras 5 figuras y vemos este comportamiento similar. Entonces de aquí, imagino que todos pueden concluir lo mismo que concluyen los autores, de que entonces lo que está pasando es que luego de la respuesta positiva al estímulo, algo reprime que siga habiendo respuesta, ¿verdad? Algo, o sea, algo pasa internamente que se apaga la respuesta a pesar de que siga habiendo estímulo. Entonces, pues ese algo que es, ¿no? Todavía estamos buscando, bueno, ya sabemos desde el título del artículo, pero aquí siguiendo la narrativa de los experimentos, pues bueno, ya sabemos que hay algo en los primeros minutos que apaga, que impide que siga creciendo la respuesta, ¿no? Entonces, de esa investigación de buscar ese algo, se sigue la figura 4. Entonces, ¿alguien quiere explicar figura 4? Sí, Lilia. Lo que empiezan a hacer en la figura 4 es que, bueno, en sí lo que obtienen de la figura anterior es que sí hay indicios de que hay un loop negativo, una retroalimentación negativa en el sistema, pero en sí no tienen herramientas para decir que sí lo hay, o sea, como para establecer que sí hay definitivamente una retroalimentación negativa. Entonces, lo que hacen es construir las herramientas para poder decirlo, ¿no? Lo que empiezan a hacer es consiguen mutantes bueno, crean ellos sus mutantes de las sinasas para ver si aquí, bueno, con información previa ellos saben que de las sinasas son muy importantes en el sistema en general, porque pues son como que el último efector en la vía de señalización, como que son las que van a regular el factor de transcripción directamente. Entonces ellos se fijan en eso y a partir de eso como que en eso se basan para diseñar el experimento ¿no? Que generan mutantes de las sinasas y empiezan a estimular el sistema con los mutantes, con feromona y los comparan, ¿no? Y con un inhibidor del mutante. Entonces, por ejemplo, en la figura 1, lo que hacen es que bueno, son mutantes que son selectivamente sensibles, ¿no? Por lo que les tienen que poner un inhibidor para ver que sean mutantes, bueno, para que expresen su fenotipo de mutante. Entonces, por ejemplo, en la figura A, lo que hacen es poner el mutante de la quinasa FUS3. En las rayitas verdes se ve que ahí están poniendo la feromona, 100 nanomolar no, 100 nanomolar o micromolar de feromona, más el inhibidor. Y en la rayita negra se ve que están poniendo nada más la feromona y en las rayitas escondidas no están poniendo nada. Digo, sí, en las rayitas no están poniendo nada. Y en sí se ve que hay un cambio en el patrón que se había visto antes, que llegaban a un pico y luego se mantenían, luego bajaba el pico y se hacían en una meseta cuando estás usando el inhibidor. Cambio el patrón, aumenta la actividad de FUSP3. Ok, ¿está Lilia? Sí, perdón, Sale. me pongo Sí, nerviosa. sí, está bien. Lo explicaste muy bien. Como menciona Lilia, de la figura anterior ya tienen ahí como que
hay algo que está pagando, ¿no? Hay una retroalimentación negativa. Y dicen, ¿pero quién es? Como ya menciona su compañera, ellos van sobre las proteínas, bueno, de acuerdo a su narrativa, ¿verdad? Puede que hayan checado antes más. Acuérdense que lo que aquí se explica súper bonito el proceso, pero el proceso de una investigación nunca es así de bonito, no es lineal. Aquí nada más te lo cuentan así, pero puede que hayan checado otras actividades de otras cosas. Pero ellos dicen, bueno, las quinasas, estas proteínas sabemos que son como así cruciales para las vías de señalización. Entonces vamos a ver entre estas dos, o sea, las que se traslocan al núcleo, que son FUS3 y KSS1, vamos a ver qué pasaría con la respuesta de varias cosas si estas estuvieran mutadas, ¿no? Y bueno, las comparan las dos y en donde vemos cambios en las figuras, como viene aquí en las mutantes, son en FUS3, ¿no? Vemos que si aquí FUS3 está mutada, pues no hay esa retroalimentación negativa. Y en cambio KSS sí sigue como apagándose la señal. Entonces, pues aquí concluyen que FUS3 es la que seguramente tiene algo que ver con esta retroalimentación negativa, ¿no? Porque al momento que está mutada, el sistema no tiene este comportamiento como de saturación. Y bueno, ya luego se agarran a FUS3 solita y le empiezan bueno, pues ya como que ya ellos establecen que esto es lo que está pasando, hacen agregan esta reacción a su figura 1 de retroalimentación negativa en esta parte de reclutamiento de este 5 a la membrana y que se active la vía de señalización, ¿no? La cascada de las quinasas de fosforilación. Y luego hacen otra cosita aquí en la parte B. ¿Alguien quiere contarnos algo de figura 5? Está sencilla. ¿Nadie? Bueno, pues la figura 5 básicamente dice que FUS3 sí es el que hace la retroalimentación negativa y lo prueban con un experimento aquí. Y lo que ven es que cuando FUS3 está inhibido, la curva de la concentración necesaria de feromona se corre hacia la izquierda, que es lo que veíamos aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? Una desacoplada era una sensible y era sensible porque con menor dosis de feromona se iba a llegar a su pico de respuesta. Y es exactamente lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, lo que pasa entonces es que pues aquí lo amarran, ¿no? Todo, o sea, dicen, bueno, el feedback negativo es el que causa el acople entre estas dos variables de respuesta y aquí lo probamos porque si dejamos que el feedback negativo esté sucediendo, se va a volver sensible eh, la levadura, ¿no? Entonces, o sea, pues sí, va a responder con mayor fuerza a menor concentración de feromona. Y pues ya, así se acaba la parte experimental del artículo, me parece, sí. Entonces, pues a mí me parece muy bonito el artículo porque estos sí son experimentos, o sea, la figura 3, 4 y 5 sí son experimentos que ellos hacen para probar su hipótesis y su hipótesis la hacen con modelos, o sea, con cálculos. Entonces, ellos terminan discutiendo que se necesitan este tipo de enfoques pues más como integrativos, o sea que partan de la premisa de que las reacciones no son lineales, ¿no? Entonces espero que eso se pueda entender de la figura 2
O sea, no porque haya más de aquí, esto va a fluir como algo exponencial así, porque va a haber cosas como retroalimentación negativo que van a volver complejo la vía de señalización. Entonces, como menciona el autor en la discusión, solamente viendo desde esta perspectiva a las vías de señalización y a los fenómenos biológicos es que podemos crear como soluciones más eficientes, ¿no? A problemas asociados a estas, como mencionó Mane al principio. Esto como que lo extrapolan a, por ejemplo, probar fármacos, porque es muy importante, o sea, son varios factores que son importantes, ¿no? Es importante el tiempo en que se ponga aquí, o sea, el tiempo en que ataques a una variable y también en los experimentos de abajo, ellos río arriba de FUS3 empezaban a apagar cosas y no pasaba nada. O sea, no había una respuesta, no se acuerdan de eso. Entonces también es importante dónde mero en la vía de señalización apagues algo para que haya una respuesta. Y pues eso nos habla de que el proceso no es lineal, ¿no? Si este proceso fuera lineal, entonces la parte que sea de aquí que apagues, daría el mismo resultado. Pero ellos prueban un experimento que si apagaban una de por aquí, no afectaba el comportamiento del, del sistema, ¿no? Tenía que ser específicamente una de o sea, la FUS3. Entonces eso habla de que no son procesos lineales y como no son procesos lineales, tenemos que abordarlos con herramientas que estudien procesos no lineales, o sea, formalismos matemáticos. Entonces, ese es el mensaje del artículo. No sé si alguien quiera hablar algo más de discusión y de conclusiones. Bueno, entonces espero que el mensaje del artículo haya quedado claro. Eh, Digo, para mi gusto es un artículo sencillo de entender y es un gran ejemplo para ver la utilidad de la biología de sistemas. Y lo que vamos a hacer en la práctica de hoy es estudiar ecuaciones que modelan este tipo de comportamientos, que es lo que falta en este artículo, no ponen sus ecuaciones. Y bueno, hoy acabamos un poquito antes. Nos vemos a las 9:10, 9:10, nos vemos para la práctica. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Entonces, esta libreta de Google Colab la pueden encontrar en el calendario del curso. ¿Sí saben todos dónde está? ¿No? ¿El calendario? Sí, o sea, entran al calendario y en la entrada de hoy, de la clase de hoy, que es la práctica 5, que es, ahí no, es esta, le ponen modelos en Colab, dan clic en este link de GitHub y en el GitHub le ponen Opening Colab y ya les abre esto mismo que yo tenía acá. Esta cosa con esto, ¿qué es esto, no? Entonces, eh, esto es, pues es como sí, pues es un cuaderno electrónico. Y pues con esto vamos a ver la práctica de hoy, que es muy breve.
O sea, la clase de hoy es medio light, el artículo estuvo ligero, también la práctica y también la tarea que se van a llevar está súper, súper fácil. Entonces, pues, está chido, ¿no? Algo bien para regresar de nuestro asueto. Y bueno, y además, pues las secuencias son bonitas. Y bueno, sin más preámbulo, lo que vamos a ver son, pues siguiendo la línea del artículo, lo que estábamos viendo era comportamiento de procesos enzimáticos. En el caso del artículo veíamos la mayoría de estos procesos eran como fosforilación, etcétera. Pero bueno, lo que tenían en común estos procesos era esta dinámica de que se juntara una enzima y un sustrato y que se creara un producto, ¿no? Entonces, pues ese es digamos, el principio en cómo funcionan las enzimas, ¿no? Son moléculas que van a catalizar una reacción, o sea, que van a volver una molécula a otra, o sea, un sustrato a un producto. Y bueno, eso se puede modelar con algo que se llama ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, según yo, las personas biólogas aquí ya vieron ecuación de Michaelis-Menten en su clase alguna de bioquímica o de biología celular. Aquí esto que vamos a ver ahorita, según yo también lo vieron, quizás no vieron también el desarrollo matemático o no lo aterrizaban. Quizás ahorita va a quedar mejor, más claro. Antes de que empecemos a revisar el Colab, ¿alguien nos quiere hablar de algo sobre algo que entiendan de la ecuación de Michaelis o lo que sea, una anécdota de la ecuación? No sé. Yo, bueno, creo que es la que se ve, la vemos en MOL 1 me parece, es la relacionada con cinética enzimática, algo así, según yo, es esto que igual que está relacionado con ahora la graficación con una gráfica simodial, donde tenemos primero, empieza a haber una relación enzima-sustrato, después se dispara de manera, no sé si exponencial, y después llega una saturación del sistema y entonces hay una estabilización de la saturación. Sí, básicamente, Diego, es eso. Sí, Mane, ¿quieres agregar algo al comentario, Diego? Sí, bueno, suelo agregar que parte de dos supuestos, que el primero es que en la fase estacionaria la velocidad a la que se forma el complejo enzima-sustrato es igual a la velocidad a la que se degrada. Y bueno, el otro supuesto pues es que se forma el complejo enzima-sustrato. Sí, sí, Mane. De hecho, hay otros supuestos también que los vamos a ver aquí, pero sí, recuerden que un modelo es un modelo porque no es la realidad y lo que separa la realidad del modelo son los supuestos, ¿no? Entonces, sí, Sandra, ¿Qué es un complejo? Perdón. ¿alguien que le quiera responder a su compañera? Pues podría ser la unión de dos o más moléculas y que interaccionan como una sola. Ajá, lo que creo que Mane fue el que mencionó la palabra complejo y se refería a el complejo enzima-sustrato y es básicamente una unión. O sea, cuando hay dos moléculas juntas, la puedes llamar complejo, la puedes llamar dímero, etcétera. Entonces, básicamente es dos cosas juntas, ¿ok? En este caso, enzima y sustrato, Sí, gracias. que es lo que podemos ver aquí. O sea, complejo enzima-sustrato es ese. Entonces, bueno, partimos de estas reacciones como estequiométricas de química y decimos que se lleva a cabo la transformación del sustrato a un producto, siendo sustrato S y producto P. Esta reacción se realiza mediante la acción de la enzima E, que forma el complejo con el sustrato ES como intermediario de esta producción de producto. Entonces, la reacción de formación del complejo es esta. Enzima más sustrato a una tasa K1 es igual a enzima sustrato. Y las reacciones reversibles se pueden separar. Entonces, enzima sustrato con una K1 inversa a una velocidad K1 inversa, o sea, es otro parámetro, eh, da como resultado que se separen las dos variables, ¿no? Y para la formación de producto,
se considera la reacción no reversible de enzima sustrato se separa en producto y enzima. Y bueno, aquí partimos de las siguientes suposiciones, además de las que mencionó Mane. La cantidad total de enzima en el proceso permanece constante, o sea, no va a entrar enzima y no se va a degradar la enzima, no se va a gastar cuando se use y no va a entrar nueva enzima al sistema, ¿no? Entonces, la enzima total es igual siempre a las enzimas desocupadas y a las enzimas en complejo. Y se asume un estado de cuasi equilibrio para el complejo enzima-sustrato. Es decir, el cambio en este complejo es cero. Entonces, bueno, ya saben que los modelos sirven, los supuestos sirven como para hacer manejable el modelo. Y bueno, ya una vez que describimos, acuérdense que lo primero es describir el proceso, planteamos la red de interacciones. Entonces, ¿alguien quiere comentar esta red muy sencillita? Bueno, sí, Ibrahim. Sí, pues es la representación gráfica de las ecuaciones que acabamos de ver. En R1 vemos cómo la SS, que es el sustrato, si se junta por el parámetro K1, nos va a dar el complejo enzima sustrato, que es S, pero también puede ser reversible con el parámetro K-1 y que va a dar lo opuesto, ¿no? Que del complejo enzima sustrato nos va a dar a la enzima y al sustrato, pero por separado, ¿no? Y luego del complejo enzima sustrato por el parámetro K2 nos puede dar el producto, ¿no? Una vez que la reacción sea catalizada. Y pues ahí mismo nos va a soltar producto y enzima, ¿no? Siempre vamos a tener enzima en cualquiera de las dos reacciones que tengamos. Va. Y básicamente es eso. Sí, Brian, gracias. Entonces, pues ya quedó explicado y claro. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es ahora sí establecer el modelo de ecuaciones. Entonces, pues para el sustrato, lo que tenemos es, ustedes ya saben hacer esto, el sustrato depende negativamente de R1, K1. Acuérdense que las reacciones se ponen en el sistema de ecuaciones como parámetros. Entonces K1, porque es negativo, porque pues se va a estar gastando S para hacer el dímero, ¿verdad? ¿Y de qué depende esta reacción? De E y de S, por ley de acción de masas, ¿verdad? O sea, tenemos que tomar en cuenta los sustratos. Entonces, tiene una reacción negativa y una reacción positiva que es la contraria a esta, ¿no? O sea, la de cuando se separa el complejo enzima sustrato, pues se va a liberar sustrato que está aquí y pues va a depender también va a depender de lo implicado en esta reacción que es el ES por el parámetro, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa lógica que ustedes ya la saben, podemos también sacar la ecuación para describir el cambio del complejo enzima sustrato, que sería positivamente por la ecuación del dímero, que es esta, el término, la reacción de dimerización. Aquí afecta negativamente porque S se va a gastar en formar ES, pero ES se va a beneficiar. Y lo contrario con ese término, ¿no? O sea, sí pueden ver que es como lo mismo, pero ¿cómo se dice? Signos opuestos, porque pues una se beneficia de esta reacción y la otra no, etcétera. Y bueno, dado que la enzima y el complejo enzima-sustrato participan en las mismas reacciones, es fácil demostrar que el cambio en la enzima es igual a el cambio negativo del enzima-sustrato. Y bueno, o sea, podemos resumir, en vez de podríamos plantearlo igual como esto, o sea, algo similar a esto, pero también podríamos decir que es igual a esto pero negativo, ¿sí? Igualmente el de sustrato. Espero que se vaya entendiendo. O sea, si esto le multiplicas un negativo,
esto se vuelve positivo, esto se vuelve negativo y se vuelve algo como opuesto, y es por eso que el E es igual al ES. Entonces es como otra forma de poner esto, pero con los símbolos volteados. Y el balance para el producto es K2 por ES. Producto es K2 ES. ¿Sí? Y bueno, aplicando la ecuación de conservación en la 4 y en la 5 se tiene que ES es igual a esto. Entonces ecuaciones de conservación, imagino que, bueno, sí los vieron ya en la clase de la doctora Elisa. No nos vamos a detener mucho en explicarlas. Supone que ya las vieron y pues siempre que no entiendan, pues tienen el cuaderno disponible. Pero bueno, el chiste de esto es que ustedes vean que a partir de describir las ecuaciones como las hemos descrito ya, aplicando despejes y ecuaciones de conservación, etcétera, o sea, esto es pura álgebra, y sustituyendo por estos dos términos, Km es igual a esto y Vmax es igual a esto, que bueno, estos términos, pues estos sí no son sacados con álgebra, ¿no? Estos sí son términos que alguien inventó. Pues se llega a esta ecuación para describir la velocidad en la que se genera el producto. Entonces el cambio del producto va a ser igual a esto, y esta es la ecuación que han visto toda su vida en bioquímica o biología celular, que es la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces vean cómo a partir de plantear, primero es describir el proceso, sus reinteracciones, sus ecuaciones y un poco de álgebra, pueden llegar a su ecuación de P, que va a describir la velocidad de generación del producto. No el producto en sí, es su velocidad. ¿Okay? Hay que tener eso en cuenta. Entonces, bueno, después de que ya llegamos a la ecuación de Michaelis-Menten, pues podemos ponernos a jugar un poco. Podemos aquí declarar parámetros para la ecuación. Esos parámetros pues vienen de la literatura y corresponden a enzimas reales. En este caso, por ejemplo, y pues los podemos implementar. Esto lo pueden usar ustedes a mano, pero aquí los implementamos aquí con un código cortito de R. Pues lo que hacemos nada más es decir que la velocidad, que es pues la función que vamos a estar creando, pues va a ser esta, ¿no? V es igual a Vmax por S sobre Km más S, que es esto. Entonces, después de declarar, en la siguiente clase ya vamos a ver bien cómo implementar ecuaciones con, ¿cómo se dice? Con herramienta computacional. ¿Le puede dar zoom, Simón? Espero que ese zoom sea suficiente. Sí, gracias. Sale. Entonces, si ahorita ustedes esto no lo entienden mucho, no se apuren. O sea, el chiste, vamos con las ecuaciones poquito a poquito. O sea, primero hacía puro lápiz y papel. Ya a partir de la siguiente clase, me parece, ya les voy a enseñar yo a implementar. O sea, que la computadora se lo resuelva, que ustedes lo hagan como la clase pasada lo hicimos, así de que a mano. Pero por lo pronto a mano, ¿no? Para que entiendan qué está detrás. Pero bueno, como les adelanto un poquito, pues es nada más escribir los términos, darle valor a los parámetros. ¿Se acuerdan que con R la flechita sí significa que este objeto va a guardar todo lo que está acá? Entonces, pues aquí le damos el valor, K2 vale esto, E2 vale esto, bla, bla, bla. Graficamos y obtenemos una gráfica así, a partir de usar los valores de la pepsina, o sea, estos. Entonces obtenemos esto. ¿Alguien que quiera comentar esta figura? Bueno, andan muy callados. Pues esta figura también la han visto muchas veces, supongo yo. Y pues es la gráfica de una enzima que se comporta
como con un comportamiento tipo Michaelis-Menten, que es aquella que llega a una saturación. Entonces, en el eje de las Y tenemos la velocidad en que se forma el producto, que es lo que describe esto, la velocidad del producto. Y en el eje X, la concentración del sustrato. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues varias cosas están marcadas. En rojo es el tope, que es la velocidad máxima a la que puede llegar esta formación de producto. La Km es una constante cinética que, bueno, me imagino que la han visto como que la Km es igual a el punto, a Vmax entre 2, ¿no? Km siempre va a estar en donde se alcanza, donde toca la curva es donde se alcanza la mitad de la velocidad máxima. O sea, aquí en verde está Vmax entre 2. Y el negro, la continua, es lo que estamos midiendo en sí, que es la velocidad. Entonces vemos que al principio, para una baja concentración de sustrato, la velocidad es casi exponencial o exponencial. Así sube muy rápido. Y a medida en que el sustrato aumenta, la velocidad no aumenta igual. Se empieza a pasar algo aquí. Lo que empieza a pasar es que se satura, que es una reacción de saturación. ¿Por qué se satura? Porque pues eventualmente se saturan los receptores, ¿no? O sea, no hay receptores infinitos para ocuparse, o sea, no hay enzima infinita que se ocupe del sustrato que aparece, al parecer aquí sí es infinito. Entonces, aunque siga habiendo más sustrato, no va a haber receptor a donde se pegue, entonces no va a poder digamos que la velocidad se va a estancar en un punto. Espero que esto quede claro, esta ecuación. Entonces la velocidad va a llegar hasta el punto en que todos los receptores estén ocupados. Y aunque haya más sustrato, se va a mantener ahí, porque no importa que haya más sustrato si no hay receptor a donde se pegue. ¿Ok? Entonces eso es lo que, así es como se ven las curvas de enzimas que se comportan como Michaelis-Menten. Y pues a lo mejor les parecen conocidas, ¿no? O sea, aquí lo están viendo y aquí la ven también. Entonces, por eso les digo que siempre que vean así como, bueno, aquí hay una saturación. Si hay una saturación, pues la puedo modelar con Michaelis-Menten. ¿Ok? Y bueno, acuérdense que después de hacer como que esto, también podemos hacer análisis de estabilidad para a priori, antes de esto, podemos saber cómo se va a comportar el sistema. ¿Se acuerdan? Con un análisis de estabilidad. En teoría esto lo hacemos antes, pero bueno. Y bueno, el análisis de estabilidad se va a hacer como lo hicimos con las ecuaciones de la clase pasada, que básicamente igualamos los términos a cero. Hacemos ahí un poco de álgebra de sustituir unas por otras, bla, bla, bla. Esto pues lo pueden leer más detenidamente ustedes, pero pues básicamente eso de sustituir a cero, pasar de un lado de otro. Y a lo que se llega es que los equilibrios son el sustrato es cero, enzima sustrato es cero, enzima es igual a enzima total y el producto es algo distinto a cero, o sea, algo que repele a cero. Entonces, pues esto tiene sentido, igual y tiene más sentido si lo vemos en la gráfica. Aquí implementamos el modelo, o sea, ya ponemos aquí nada más poníamos la P y ahora sí vamos con lo demás. ¿Se acuerdan que describimos? O sea, con las otras 4 variables que no son P, estas, y vamos a ver su comportamiento de estabilidad. Entonces, pues las implementamos en la computadora, les damos valores, le decimos que corran, que esto lo hicimos a mano, la clase pasada se puede hacer a mano. Y pues lo que tenemos primero con la concentración de sustrato es que tiende a cero. Entonces, el sustrato se va a acabar. Si se acaba el sustrato, pues el producto al revés, ¿no? O sea, a medida que se acaba el sustrato se convierte en producto, ¿no? Entonces, el sustrato de su punto de equilibrio es cero, el producto es un número distinto a cero, y aquí tenemos esta
que corresponde la continua a la enzima y la punteada al complejo enzima-sustrato. Entonces, alguien que entienda por qué está pasando esto en los equilibrios de enzima y de enzima-sustrato. Dijimos que E era igual a E tot. Entonces, E va a ser igual a E tot, o sea, a 1. Y ES es igual a 0. ¿Alguien sabe alguien puede explicar por qué está pasando eso? No puede ser porque... bueno, adelante, adelante. No, tú mejor. Bueno, gracias. Solo iba a decir que no puede ser porque a medida que se va formando el complejo enzima-sustrato, bueno, cuando llega a su punto de saturación ya se forma el complejo enzima-producto y por lo tanto únicamente queda la enzima libre. Sí, más o menos por ahí vas. ¿Alguien quiere complementar la respuesta de Mane? Bueno, tenemos que partir de que no existe sustrato infinito, ¿no? Como no existe sustrato infinito, al principio se va a acabar el sustrato. Entonces el sustrato es igual a 0 en el equilibrio, teniendo en cuenta que el equilibrio es cuando t tiende a infinito. Entonces, desde la concentración inicial del sustrato, que es la máxima, porque no va a entrar sustrato al sistema, del 100, lo único que puede hacer el sustrato es descender. ¿Están de acuerdo? Porque lo único que está pasando, bueno, si no hay desdimerización, lo único que está pasando es que se está produciendo proteínas, bueno, productos, ¿verdad? Entonces, como lo único que pasa con el producto es que se produce, pues se va a comportar al revés, ¿no? El producto va a ser un número que no va a ser 0. ¿Ok? Entonces, esos dos puntos de equilibrio están claros. Pero, ¿qué pasa con la enzima y el sustrato? Entonces, al principio, como se está produciendo aquí, en todo lo que está bajando, se está produciendo el complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Porque el sustrato se pega en la enzima. Entonces, como se produce el complejo enzima-sustrato, este sube y este baja, ¿verdad? Porque se gasta enzima para producir el complejo enzima-sustrato. Pero llega un punto en que se acaba el sustrato. Entonces, cuando se acaba el sustrato, no hay para producir el complejo enzima-sustrato, entonces este baja y por eso el complejo enzima-sustrato, su punto de equilibrio es 0 y este vuelve a subir porque el punto de equilibrio de la enzima es igual a enzima total. ¿Por qué vuelve a subir? Porque pues la enzima no se gasta, o sea, bueno, sí entiendes, o sea, si no está en dímero, pues se vuelve a ver, pues sí, a estar disponible porque ya no hay S para que se forme con AS y por eso es que se comporta así. ¿Todos de acuerdo con este comportamiento de equilibrio? Sí. Sí. Sale. Entonces, ese es el comportamiento de equilibrio. Espero que queden claro los comportamientos y que quede claro la diferencia entre eso y esto. Esto, acuérdense, a veces es complicado verlo, pero esto no es, este es un tiempo como corto y este es un tiempo largo. Pero bueno, según yo viendo así las líneas, pues queda claro quién es quién, ¿no? Y bueno, hay otro comportamiento famoso, otro modelo famoso para modelar otro tipo de comportamiento enzimático alostérico. Entonces, ¿a qué nos referimos con alostérico? ¿Alguien me puede decir qué es una enzima alostérica? Es la que ocupa o sea, obstruye el espacio. Más o menos, o sea, ¿qué espacio? Se Pues refiere sí. al sitio activo, ¿no? ¿Cómo? El sitio activo se refiere.
Ajá, un sitio activo, algo así. Entonces, sí, más tiene que ver con espacios, con sitios. eh, No es aquella que tiene como un sitio alostérico y que al unirse puede inhibir la actividad enzimática. O sea, impide que como que el sustrato, a pesar de que esté unido, forme el complejo enzima producto. Así o al revés. O sea, el chiste de una enzima alostérica es que va a tener sitios de unión a ligandos, y esos ligandos, si están unidos, o van a reprimir que se ponga el sustrato, o se requiere que esos ligandos estén en el sitio para que se pueda cambiar la conformación y acepte el sustrato. O sea, hay sitios alostéricos positivos y negativos, pero básicamente es eso, que tienen otros sitios de unión a ligandos, y que a medida que esos ligandos se unan a esa proteína van a ocasionar un cambio positivo o negativo en cuanto a la producción de sustrato a producto se refiere. Y bueno, este fenómeno se le llama cooperatividad, porque pues va a haber una cooperación entre la unión de los ligandos y la producción de producto. Y como pueden ver, esto es diferente, ese comportamiento es distinto a este que modelábamos, ¿no? O sea, en el primero que modelamos es nada más enzima, sustrato, complejo enzima, sustrato, producto y ya. Pero aquí va a tener que pasar algo, ¿no? Algo en medio, que es que, pues, que los ligandos. Entonces, ese otro se modela con algo que se llama ecuación de Hill. Y bueno, partimos igual de describir el fenómeno y decimos que la proteína más n ligandos es igual a proteína con n ligandos, y esto se puede separar, y esto se puede describir gráficamente como esto, siendo L a la N pues el número de ligandos distintos. Y bueno, por lo tanto podemos modelar a P, a L y PLN de esta forma. No me voy a detener mucho, pero ustedes pueden en su casa tranquilamente verlo y sacar y ver que efectivamente este término es negativo porque es la dimerización, la formación de PL y bla, bla, bla. Y bueno, a partir de ecuaciones de conservación y otros despejes y álgebra, esta vez un poco más corta que la pasada, podemos llegar a este término, que esta es la ecuación de Hill, donde n, bueno, donde teta es la fracción de la proteína unida al ligando, que es PL. Lo que estamos modelando es proteína y ligando, ¿no? KD es la constante de equilibrio y n es el coeficiente de Hill. El coeficiente de Hill permite conocer el efecto de la cooperatividad entre los ligandos cuando se unen a la proteína. Un valor de n mayor a 1 indica que hay cooperatividad positiva. Un valor a n menor indica que hay cooperatividad negativa. Mientras que un valor a 1 implica que la unión de los ligandos a la proteína no influye a la afinidad de la proteína hacia los demás. Entonces, esto último, si el término de Hill es igual a 1, ¿a qué creen que sea igual? ¿A qué comportamiento? Si no hay cooperatividad. De Michaelis-Menten. Ajá, muy bien, Michaelis-Menten. Entonces, si esto lo hicieran igual a 1, sería la misma ecuación de Michaelis-Menten y no habría cooperatividad. Ahorita vamos a ver un poco más eso, a qué nos referimos. Entonces, lo bueno aquí es el coeficiente de Hill. Podemos otra vez implementarlo aquí, o sea, ponerlo en la computadora, declararlo aquí. Teta es igual a esto, L a la N sobre KD más LN. Le ponemos al día algunos parámetros, no sé de qué proteína estemos evaluando aquí. Bueno, de varios. Y pues llegamos a algo así. La diferencia entre todos los colorcitos que vemos aquí son variaciones en los parámetros. Entonces, con lo que quiero que se queden es que mientras variemos el coeficiente de Hill, podemos variar la curva. Bueno, creo que es mejor si lo vemos en la... Entonces, si aquí
aquí hasta el final del Colab está esta liga con una aplicación interactiva que hizo Juan, que era un ayudante de laboratorio. Entonces, en esta aplicación interactiva de la página de nuestro laboratorio, tenemos, digamos que es lo mismo que lo pasado, o sea, es el mismo código, pero aquí inmediatamente con este slider se puede variar los parámetros en este caso tenemos la ecuación de Michaelis-Menten. Si variamos, por ejemplo, la Km, lo que sucede es que se varía la velocidad. ¿Sí ven? O sea, si la Km es más grande, la velocidad es más lenta. ¿Alguien sabe por qué? Si la Km es más grande, la velocidad es más lenta. La velocidad, sí, pues el punto a que se llega a la velocidad máxima es más lento. Porque Bueno, adelante. No, adelante tú. Bueno, según yo es porque la KM como que nos da una idea de la afinidad, entonces es inversamente proporcional a ella. Entonces, mientras más grande sea la KM, menor afinidad habrá y por lo tanto tardará más tiempo en saturarse. Ajá, muy bien. Entonces Km era igual a... ¿Se acuerdan a qué era igual? Creo que era K-1 más K2 sobre K1. Era K menos 1 más K2 sobre K1. Entonces, si la Km es muy grande, ¿cuál de estos dos términos es mayor? ¿El de arriba o el de abajo? De arriba. El de arriba es más grande, ¿verdad? O sea, si lo de arriba de la fracción es más grande el resultado, ¿no? Entonces, estos términos que describen K-1 y K2? La formación del complejo enzima-producto y la disociación del enzima-sustrato. Ajá, la formación de producto y disociación de enzima-sustrato. Entonces, estos son términos que son negativos al complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Porque uno es que se disocie, K-1 es que se disocie el complejo enzima-sustrato a enzima y a sustrato, y K2 es que se disocie a enzima y a producto, ¿verdad? Entonces ambos términos afectan negativamente, ¿estamos de acuerdo? A S. Entonces si ambos son más grandes que K1, entonces la Km va a ser mayor y entonces el complejo enzima sustrato va a ser menor. ¿Sí se entiende? O sea, entonces por eso es que si la Km es mayor, que eso a lo mejor lo recuerdan así como mantra de sus clases, pero esa es la razón por la cual si la Km es mayor, hay un menor grado de afinidad entre la enzima y el sustrato, que es como ustedes se les explica normalmente, y es por esto. Entonces, si de otra forma, si es menor, implica que K1 es mayor. Entonces, si K1 es más grande, que es algo que afecta positivamente a ES, pues se va a volver más pequeño Km y pues eso va a implicar que hay mayor afinidad entre la enzima y el sustrato. Entonces, esa es la explicación matemática y la explicación biológica que la tenemos aquí. Pues sí, o sea, tiene sentido, ¿no? Si hay mayor afinidad entre la enzima y el sustrato, esto se va a saturar más rápidamente, ¿no? O sea, si se junta más rápido la enzima y el sustrato, pues más rápidamente van a ser producto. Ok, entonces mientras más pequeño sea Km, esta curva va a estar más pronunciada porque la velocidad va a alcanzar la velocidad máxima, que siempre es igual a la velocidad máxima, como pueden ver, pero el tiempo y la concentración de sustrato requerida para alcanzarla va a ser cada vez menor. Entonces espero que eso quede claro. Y pues lo que pasa si movemos la Vmax, pues es el mismo comportamiento de la curva, nomás cambia esto de aquí. O sea, la Vmax pues se va a desplazar, ¿no? Y ya, entonces así es como se va a comportar
una proteína, un sustrato que se modelen con una ecuación de Michaelis-Menten. Y aquí arriba en nuestra app, si le ponen ecuación de Hill, tenemos la ecuación de Hill. Aquí tenemos dos, la segunda y la primera, o sea, es lo mismo. Es el mismo modelo, pero aquí ya tenemos dos para comparar, siendo la segunda, me parece la de punto rojo que se ve aquí. Ahorita están empalmadas porque valen lo mismo. Entonces, este comportamiento, ¿cómo se ve? ¿Este comportamiento es de qué tipo? De Michaelis-Menten. De Michaelis, ¿no? De Michaelis y también de Michaelis-Menten, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es igual a 1 aquí que dijimos? ¿Se acuerdan? El coeficiente de Hill. Ajá, entonces si acuérdense lo que dijimos, si el coeficiente de Hill es igual a 1, indica que no hay cooperatividad, o sea que el hecho de que el ligando no afecta, la unión del ligando a la proteína no afecta la formación del producto, ¿verdad? Entonces, si está en 1 no hay cooperatividad, entonces se comporta como una proteína que se modela con Michaelis-Menten. Pero, ¿qué va a pasar si yo le aumento el coeficiente de Hill si es mayor a 1? Pues va a empezar a haber cooperatividad, ¿no? Entonces, mientras más grande sea el coeficiente de Hill, lo que vemos que pasa es que esta curva se va haciendo cada vez más, pues cada vez más recta, ¿no? Cada vez más cercano como a los 90 grados. Entonces, eso significa que hay más cooperatividad positiva. Entonces, lo que describe este cambio es, en este tiempo es como la preparación que se están uniendo los ligandos a la proteína, y una vez que se ligan todos los necesarios y digamos que se saturan los sitios, inmediatamente crece la producción, sí, la formación de producto. Entonces, entre más cooperatividad haya, o sea, entre más le subamos el coeficiente de Hill, más rápido va a crecer esto. ¿Okay? Entonces, más cooperatividad positiva hay. Y pues como pueden ver esto, pues de aquí, con estas funciones de Hill se pueden modelar bastantes cosas. Por ejemplo, yo en mi modelo los uso para modelar switches, para decir, bueno, hasta que haya una concentración, digamos que uno puede ver esto como un umbral. O sea, uno puede decir, bueno, esta es la concentración de cierto citosina, por ejemplo. Y yo le puedo decir al modelo, al momento de que se supere, digamos, esta concentración de sustrato, quiero que cierto parámetro del modelo se deje de comportar como 2 y se empiece a comportar como 5 de forma inmediata. Entonces, por ejemplo, un switch que pone, digan ustedes que aquí está apagado y aquí está prendido, uno puede modelar un switch, un cambio dinámico, poniendo un coeficiente de Hill bastante alto, como un 10, porque queremos que el cambio sea inmediato. Podemos modelar cambios. Entonces, así como se pueden modelar cambios, también se puede modelar feedback negativo. Entonces, ¿por qué se modela el feedback negativo así? Porque acuérdense que primero el feedback no hacía nada, ¿se acuerdan? En una parte muy corta del comportamiento, aquí, en esta partecita de aquí, el feedback aparentemente está apagado. Entonces, esta es la fase de preparación de la ecuación de Hill. Y una vez que la ecuación de Hill, espero llegar al punto aquí. Entonces, si vemos esto así, esta partecita de aquí correspondería a esta parte de aquí. Entonces, aquí está apagada esta respuesta, que en este caso es el feedback negativo. Después de que pasa ese tiempo, se prende, el feedback negativo se prende, aquí está prendido. Entonces, lo que ocasiona aquí es que empiece a
inhibir la respuesta de crecimiento. Entonces, si ven la relación entre estas dos cosas, ¿por qué con una ecuación de Hill se puede modelar feedback negativo? Espero que quede claro. Y bueno, si ustedes tienen más dudas de esto, pues pueden buscar internet. O sea, que sé que ahorita intuitivamente a lo mejor ustedes no van a decir, ah, sí, o sea, obviamente está difícil de ver así como que nada más viendo el artículo y decir, ah, sí, una ecuación de Hill. Pero nada más para que ustedes vean, pues que estas, digamos que ya hay mucha herramienta matemática disponible para modelar cosas. Y bueno, si cambiamos la constante de equilibrio, pues esta cosa se va a hacer más plana. La constante de equilibrio, pues es SKD y es lo que habíamos discutido ahorita, que es como la constante de que la enzima y el sustrato estén juntos. O sea, que tanto pueden estar como la afinidad entre la enzima y el sustrato. Y por eso es casi lo mismo que la pasada. O sea, mientras mayor sea, porque está abajo, más lento se va a llegar a la velocidad máxima, porque pues si es mayor, y en este caso como está abajo, pues es menor la, digamos, la fuerza de unión de la enzima y el sustrato. Y pues aquí tenemos la segunda simulación, que es la rayita roja. Y ya, pues nada más es para moverle y comparar. Ustedes si quieren en su casa pueden jugar con esto y entenderlo un poco más. Pero bueno, espero que haya quedado claro la utilidad de estas cosas. Y así. ¿Alguien tiene alguna duda? No. No, No. Bueno, entonces, pues es todo lo que vamos a ver hoy. Espero que vaya quedando el chiste, el mensaje de esta sesión es para qué sirven las ecuaciones, qué tipo de, o sea, para que vayan viendo qué tipo de comportamientos se pueden modelar. Quizás empezamos con estas ecuaciones porque es algo que seguramente ya han visto en sus clases de biología, pero pues yo también estudié una carrera de biología y estos sé que se los enseñaron más como algo que se tienen que memorizar, ¿no? No tanto como algo que tienen que comprender matemáticamente. Pero bueno, el chiste de este curso es como, de esta clase es como que resignifiquen una ecuación que ya conocían y la vean con otros ojos, ¿no? Ya desde un punto de vista entendiendo más las matemáticas detrás. Y espero que pues eso se hayan quedado con ese mensaje y haya quedado claro. En cuanto a la práctica, la tarea de hoy es una tarea muy sencilla. Entonces, del artículo que vimos la semana pasada, que era el de Tyson, ¿se acuerdan que es un artículo bien pesado, pero nada más vimos las primeras dos figuras, la A y la B, y bueno, la C, que es como una variación de la B. La figura D es un modelo que se llama motivo de adaptación perfecta. Entonces, ¿por qué se llama así? Pues pueden leerlo por aquí. Aquí, Perfectly Adapted Signal Response Curve. Entonces, esa es la figura D que está aquí, que como pueden ver, R se está formando. Y bueno, en R influye la señal e influye X. Y aquí, en lugar de, ¿se acuerdan que aquí lo que graficábamos era el comportamiento de equilibrio? Si movías la señal, ¿qué pasaba con la respuesta? Aquí no lo graficaron igual. Esta es la única, la D, en la que no grafican esto. Señal contra respuesta. Entonces la tarea, lo que quiero que me hagan es esta gráfica para la respuesta. O sea, quiero que hagan la gráfica de si le mueves a la señal, ¿qué va a pasar con la respuesta en el comportamiento de equilibrio?
Esto se los voy a anotar en un PDF como siempre. Entonces, yo les voy a dar en su PDF esta figura y les voy a dar las ecuaciones d de x sobre d de t es igual a tal, d de r sobre d de t, que esto está en el artículo todo. Entonces les voy a decir, a partir de el motivo de adaptación perfecta que se traduce en estas ecuaciones, 1, mencióname las ecuaciones de equilibrio. Y 2, muéstrame la gráfica de R en equilibrio contra S y dime qué pasa a medida que S cambia, qué pasa con R. Y esa es toda la práctica, estas dos preguntas. Está muy sencillo, esto en 5 minutos se saca. No necesitan computadora ni nada, o sea, esa lápiz sacando. Esta, de a partir de la de R, ustedes con puro álgebra pueden sacar, o sea, igualando a 0, ¿se acuerdan? Pueden sacar RSS. Y a partir de esta, ustedes pueden nombrar parámetros. O sea, esto va a ser igual a bla, 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 bla. Entonces, ustedes pueden ponerle números a estos parámetros, como lo habíamos hecho la clase pasada, y graficar. Entonces, eso lo hicimos con esto la clase pasada, ¿se acuerdan? Con unos numeritos que estaban aquí. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Créanme que está súper, súper fácil. O sea, no sé si les parece sospechosamente fácil. No se preocupen porque sí es así de que es algo muy obvio. Y ya, entonces, ahorita les subo el PDF con la información de esto. Se entrega, ahora sí volvemos al formato regular, lunes antes de la 1 de la tarde. ¿Ok? Profe, disculpe, respecto a la práctica 4, ayer la mandé alrededor de las 10:30 y no me ha dado acuse de recibido, entonces... Ah, sí, discúlpame. Ahorita checo el correo. Sí, pues si la mandaste ahí debe de estar. Ok, gracias. Según yo, sí mandé los acuses, pero ahorita es que no he tenido mucho tiempo de revisar mi correo. He estado con algunas cositas, pero ahorita lo checo y les respondo si alguien se me pasó a responderle. Por favor, gracias. Sí, nada. Sí, Diego. Oiga, profe, igual no es mucho relacionado con la escuela, pero igual le mandé un correo preguntándole que si me daba chance de salonear el día de hoy. No sé si se pueda. ¿Chance de qué? Salonear. Bueno, es que soy candidato a consejero técnico, entonces quería ver si me daba chance de promocionarme con el grupo. Ah, pues sí. O sea, ya terminamos. O sea, ¿quieres que... ¿Cómo cuánto vas a tardar o qué? Como 10, 5 minutos. Ah, bueno, sí, pues ya cuando acabemos, pues sí, yo te doy chance y los compañeros que se quieran quedar a escuchar, pues adelante, ¿no? Va, gracias. Sale. Sí, perdón si no vi esos correos, discúlpenme. ¿Algo más? Bueno, entonces, les subo ahorita las instrucciones de la práctica al Classroom. Voy a checar mi correo, respondo y eso es todo. Nos vemos el próximo jueves y ya el próximo martes hay clase con la doctora. Entonces, se quedan con el compañero Diego que les tiene un mensaje. Bye. Bye, gracias. Gracias, hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, buen día.